Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarse al episodio de Jerime TV del día de hoy. Y quiero platicar hoy de un tipo de tumor que si bien no es muy prevalente, no es tan frecuente, es una causa importante de morbilidad en las personas que sufren cáncer. Hoy vamos a hablar de lo que es el cáncer de riñón. Y el cáncer de riñón a partir del año 2017 proclamado por la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón, se instituyó cada tercer jueves de junio como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Riñón. Obviamente esta fecha creada y estipulada para tomar conciencia acerca de este tipo de cáncer que nuevamente, si bien no es tan frecuente, puede llegar a tener unos altos índices de mortalidad porque, ya veremos más adelante, lamentablemente se encuentra en etapas ya muy avanzadas en la mayoría de los casos. El cáncer renal es un tumor maligno que es muy poco frecuente y ocupa entre el 2 al 3% de todos los tumores malignos que pueden afectar a los seres humanos. Durante este año, en el año de 2024, se están diagnosticando y se seguirán diagnosticando hasta final del año cerca de 9.200 casos. De estos 9.200 casos, 6.160 serán en varones, mientras que 3.048 casos en mujeres. Es mucho más frecuente de esta manera que se presente en varones con una relación 2 a 1, o sea, los hombres tienen el doble de riesgo de presentar cáncer de riñón versus las mujeres. Y entre la cuarta y sexta década de la vida es las edades en las que con más prevalencia aparece este tumor, aunque puede diagnosticarse a cualquier edad. E inclusive existe una variedad de cáncer de riñón en los niños en la infancia que se conoce como tumor de Wilms o tumor de Wilms. Habitualmente, el cáncer de riñón son casos esporádicos, de novo, siendo los casos hereditarios de este tipo de cáncer únicamente el 5% del total de los casos de cáncer de riñón. Es importante saber y conocer que, aunque existen distintos tipos de tumores renales, en la mayoría de los casos, los tumores de células claras son la causa de este cáncer, siendo hasta el 85% de los casos. Según las proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud, para el año 2030 se incrementará un 32% el diagnóstico de personas con este tipo de tumoración debido a dos factores importantes: el envejecimiento de la población y la modificación de hábitos que incrementa el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Si bien es un cáncer que es poco frecuente, no tiene relación con algunos factores muy identificados, sí existen algunos riesgos, entre los que se destacan los siguientes. Primero, tabaquismo, ¿no? Las personas que fuman van a tener más riesgo de presentar pues, cualquier tipo de cáncer, y el cáncer de riñón no será la excepción. Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo para presentar cáncer renal. Algo importante que a veces hacemos con frecuencia es el uso prolongado de analgésicos, ¿no? Cuando por alguna otra situación, una osteoartritis, alguna situación muscular, alguna deformación, tenemos un dolor crónico y estamos tomando analgésicos de manera constante y continua, podemos tener el riesgo de presentar un cáncer de riñón. La hipertensión es otra enfermedad crónico-degenerativa que se asocia con una mayor incidencia de presentar cáncer de riñón, y el sobrepeso y la obesidad. O sea que todo este síndrome metabólico y además el tabaquismo, que son factores para muchas otras enfermedades, también lo son para el cáncer de riñón. En cuanto a las razas y etnias, las personas afrodescendientes tendrán más riesgo de presentar cáncer de riñón, personas mayores de 50 años, o sea que a medida que avanza la edad, tendremos más riesgo de presentar este tipo de tumoración. Y algo muy importante es que la insuficiencia renal en tratamiento sustitutivo con diálisis, las personas que sufren insuficiencia renal y están en tratamiento en diálisis van a tener también más riesgo de presentar cáncer de riñón. Existen ciertos síndromes heredados que pueden llegar a tener más riesgo de presentar cáncer de riñón, como por ejemplo la enfermedad de von Hippel-Lindau, el síndrome de Birt-Hogg-Dubh,
el complejo de esclerosis tuberosa, el carcinoma hereditario de células renales papilares o el cáncer renal familiar, que ya decíamos, ocupa únicamente el 5% de las causas de cáncer de riñón. El antecedente familiar renal, de cáncer renal, esto es importante porque aunque no haya un síndrome hereditario claro, las personas que tienen antecedentes de algún familiar en línea directa de cáncer de células renales van a tener un mayor riesgo o de posibilidades de presentar este tipo de cáncer. Y se han descrito que algunas sustancias, exposición a estas, en el lugar de trabajo pueden llegar a ser factores de riesgo para desarrollarlo. Por ejemplo, específicamente la exposición al cadmio o a algunos herbicidas que son muy específicos. Ahora, ¿cuál es la sintomatología? ¿Cómo se presenta el cáncer de riñón? La situación es que en muchos casos el cáncer de riñón se mantiene asintomático, ¿no? Sin molestias por un tiempo prolongado y es por eso que la mayoría de las veces se encuentra a este tipo de cáncer en etapas ya más avanzadas. Eh, de hecho, clásicamente este tipo de tumor se diagnostica a raíz de múltiples o síntomas variados, ¿no? Signos distintos que hacen que pidamos como protocolo de estudio algunos estudios de imagen y encontrar como hallazgo, como un incidentaloma, una tumoración a este nivel, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que el 10% de los casos de cáncer de riñón presentan síntomas, el otro 90% no presenta síntomas hasta que ya es una etapa muy avanzada. ¿Cuáles son estos síntomas que pueden llegar a presentarse? Hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, dolor o presión en el costado o en la espalda, ¿no? En la zona de las fosas renales, que es esta parte posterior en nuestra espalda, más o menos a la altura de la cintura y hacia el centro, tener o presentar una masa, un bulto en el costado o en la espalda, en la zona de esta fosa renal. Y bueno, en cuanto a exámenes de laboratorio, no hay ningún examen en particular que nos hable de la presencia de un cáncer de riñón, pero en la analítica se pueden evidenciar algunos cambios como por ejemplo anemia. La anemia es un recuento bajo de glóbulos rojos, puede existir también un aumento de glóbulos blancos, que son los leucocitos, o plaquetas, y en ocasiones existe una elevación del calcio en la sangre. Sin embargo, estos resultados de las analíticas y también los signos llegan a ser muy inespecíficos y las causas de alteraciones que podemos encontrar tanto en la exploración física como en la sintomatología del paciente y en los análisis clínicos nos hacen pensar que todo el cuadro se puede deber a otra causa. Entonces, no es tan fácil poder hacer el diagnóstico de un cáncer de riñón hasta que ya es una etapa muy avanzada y con síntomas muy evidentes en la fosa renal que nos hacen pensar, tenemos que tomar una imagen a este nivel y ahí es cuando encontramos el bulto o la masa. ¿Cómo podemos detectar a tiempo el cáncer de riñón? Pues bueno, además de la importancia del examen físico, se pueden utilizar algunas pruebas diagnósticas para diagnosticarlo específicamente, pruebas de imagen, ¿no? Una ecografía o un ultrasonido renal, pruebas analíticas específicas como función renal, función tiroidea, algo muy importante, análisis de orina, ¿no? Para ver qué es lo que está pues filtrando y desechando el riñón, pero también utilizamos otras herramientas diagnósticas de imagenología, como lo son la tomografía, ¿no? Entonces, nuevamente, no pensamos, o sea, esto es algo que ni siquiera como médicos pensamos frecuentemente en el cáncer del riñón. Entonces, viene como un hallazgo cuando estamos buscando respuesta a otros síntomas y encontramos como hallazgo incidental estas tumoraciones a este nivel. Ahora, el tratamiento, como cualquier otro tumoración, como cualquier otra neoplasia, como cualquier otro cáncer, pues dependerá mucho de la etapa en la que estén diagnosticando este tipo de cáncer y, por supuesto, el estado de salud en general, porque no es lo mismo tener a lo mejor un cáncer muy avanzado, pero con
un resto del estado de salud global óptimo a tener un estado de salud ya muy precario y tener un cáncer mediano o levemente avanzado, ¿no? Entonces, es importante contextualizar al paciente en individualizar el tratamiento en este escenario, porque pues el tratamiento, como cualquier otra neoplasia, viene siendo por radioterapia, quimioterapia, a veces cirugías, ¿no? Para extirpar la mayor cantidad del tumor del riñón mientras sea posible. Terapia biológica, que son estos medicamentos que usan el sistema inmunitario para combatir el cáncer, terapias dirigidas y lo que mencionábamos, radioterapia. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el cáncer de riñón? Ya platicábamos un poco que es un cáncer donde los factores de riesgo son muchos factores de riesgo que comparten otras enfermedades y otros padecimientos. Entonces, en general, nosotros tener un estilo de vida saludable ayudará mucho para prevenir no solo este tipo de tumoración, sino otros tipos de tumores y también otro tipo de enfermedades. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no están en nuestro control, como por ejemplo la edad, que ya vimos que es un factor de riesgo, tener más de 50 años o nacer hombre, ¿no? O sea, ser varón también va a ser un factor de riesgo. Pero hay cosas que sí podemos hacer para que minimicemos estos riesgos. Dejar de fumar. O sea, el tabaquismo siempre es un factor de riesgo para cualquier padecimiento que digamos. Entonces, si dejamos de fumar, vamos a disminuir mucho el riesgo de presentar cáncer de riñón, ¿no? Es importante dejar de hacerlo porque a medida que avanza la edad, además de los estragos que genera el tabaquismo sobre tus arterias, sobre la parte metabólica, sobre otros tipos de cánceres, también disminuimos el riesgo específicamente de cáncer de riñón y también de vejiga. Mantener un peso saludable, ya veíamos que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para presentar este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, hay que tratar de disminuir la cantidad de calorías que estamos tomando durante el día y estar físicamente activos, no tener esta inactividad o sedentarismo porque favorecemos muchas otras enfermedades, pero también podemos prevenir el cáncer de riñón. Ya decíamos que un factor de riesgo es la hipertensión, entonces mantener tu enfermedad cardíaca estable es muy importante, al igual que si ya tienes una enfermedad renal crónica, mantener controlada la enfermedad renal crónica, si estás en fases iniciales, evitar que lleguemos a terapias de sustitución renal, como diálisis o hemodiálisis, específicamente la diálisis, que viene siendo ya un factor de mayor riesgo, y mantener nuestros niveles de tensión arterial lo más en metas que podamos, ¿no? Nuevamente, ¿cómo controlamos la presión arterial teniendo un estilo de vida saludable? Dejando de fumar, manteniendo un peso saludable, haciendo actividad física por lo menos 5 días a la semana y, por supuesto, también manteniendo una hidratación adecuada, ¿no? Ya decíamos que si ya tienes la enfermedad renal crónica, mantenerla controlada y si ya estás en terapia de sustitución hormonal, también de sustitución renal, perdón, también estar muy al pendiente de los exámenes de seguimiento que se requieren para mantener controlada la enfermedad. Entonces, recuerda que cada tercer jueves de junio conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Riñón. Espero que esta información haya sido de utilidad y que tengan un excelente día. Hasta pronto.